Bueno, muchachos, arrancamos en 2 minutos, ¿listo? 7:05. Damos inicio a la sesión con los que estén por acá conectados. Bueno, vamos iniciando la sesión. Por acá les voy a compartir una diapositiva. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Mercado. Me confirman, por favor, cómo me escuchan allí, si se escucha bien, si no se escucha tan bien. Me van contando, por favor, cómo estamos de audio. ¿Sí? Voy a empezar a compartir pantalla, voy a hacer una presentación. Vamos a entrar como ya en contexto del curso. Bienvenidos a este curso de Fundamentos de Bases de Datos. Espero que se lo disfruten, que aprendan. ¿Sí? El curso consta de 8 semanas, como es el espacio que tiene el bloque disponible. Tiene 2 unidades, una unidad de introducción, y luego ya nos vamos a entrar en esa unidad de introducción. También vamos a ver todo el tema de análisis antes de empezar a entrar ya a la base de datos como tal. ¿Sí? Vamos a analizar el problema, a plantear la solución, haciendo un modelo entidad-relación, un modelo relacional, y ya luego vamos a llevar eso, ¿sí? Alcanza que se cuele a través de la unidad de datos. Eso es como un resumen. Ya vamos a hacer una presentación y vamos a estar hablando eh, de cómo va a ser el curso, su contenido, las evaluaciones que vamos a tener, y vamos a empezar a entrar ya en la temática. Entonces, les voy a compartir por acá la pantalla. Va a ser una presentación. Si alguien desea hablar, de pronto no estoy viendo la pantalla, el chat, por lo que estoy compartiendo pantalla, entonces puede habilitar el micrófono y solicitar la palabra. Listo, si tienen alguna duda, pregunta, de una, listo. Lo hacemos de manera ordenada, tenemos la palabra y será listo. Entonces vamos arrancando por acá. Me confirman allí si están viendo por favor la presentación. Sí, profe. Está bueno. Entonces, bienvenidos. Este es el curso de Fundamento de Bases de Datos. Para mí es un gusto estar por acá compartiendo con ustedes. Y bueno, vamos a estar trabajando estas 8 semanas desde hoy hasta el 18 de junio. ¿Sí? Estamos en la semana 1. Entonces, la agenda, digamos, que tenemos por acá. De trabajo en el curso, vamos a trabajar esto, o en la sesión de hoy, y vamos a conocer un poco del calendario académico, la metodología de trabajo. Vamos a ver cuáles son las actividades evaluativas que vamos a tener. Vamos a hablar un poco sobre los espacios de la videoconferencia, donde las pueden encontrar luego de la sesión, los canales de comunicación que estamos manejando, ¿sí?
hablando sobre la publicación de los anuncios, que igual ustedes ya han conocido, ya han experimentado a través de otros cursos, el calendario, donde ustedes pueden encontrar los links para acceder a estos encuentros sincrónicos de los encuentros AAA, ¿sí? Y para estudiantes de la virtualidad, recomendaciones para esa primera semana donde vamos iniciando este segundo bloque. ¿Listo? Entonces, el calendario académico o cómo van a ser, cuáles son las semanas donde vamos a estar desarrollando el curso. Eso está por acá, calendario del segundo bloque. ¿Sí? El segundo bloque. Y inicia el 24 de abril. En su primera semana va a estar el 30 de abril. Y así van. Semana 2 del 1 de mayo al 7 de mayo, semana 3 del 8 al 14, semana 4 del 15 al 21, semana 5 del 22 de mayo al 28 de mayo, semana 6 del 29 de mayo al 20. Que una fecha mala, ahorita la corrió, el 29 de mayo sería como hasta el 4 de junio, vamos a modificarlo una vez. 29 de mayo al 4 de junio. 4 de junio. 29 de mayo al 4 de junio, el 5 de junio al 11 y del 12 de junio al 18 de la semana 8. Eso es nuestro calendario. El objetivo general del curso es que ustedes aprendan a desarrollar sentencias de SQL bajo el esquema de la matriz de CRUD. El CRUD es que ustedes puedan crear, que puedan hacer, crear registros de una base de datos, leer registros, ¿sí? Modificarlos o eliminarlos. Es decir, creación, lectura, actualización, eliminación de la información y que se pueda gestionar y manipular desde la base de datos y desde las consultas, desde el transact SQL. Metodología de trabajo. Esta asignatura se desarrolla bajo la modalidad virtual, desde el cual se integran los recursos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la interacción entre los estudiantes y profesores. Sí, recuerden que ustedes tienen una plataforma y en la plataforma hay material para que ustedes estudien, hay material adicional para que ustedes puedan indagar y aparte de eso, pues ustedes saben que está el Internet, Google, YouTube, muchísimas herramientas de las cuales ustedes pueden aprovechar y sacarles el provecho para poder tener un mejor aprendizaje, ¿sí? Es por eso que el estudiante tiene que asumir la responsabilidad del proceso de aprendizaje de una manera autónoma, con la orientación obviamente del profesor de manera permanente, apoyado en los cursos que van a conocer en los encuentros sincrónicos y en los encuentros de AAA, ¿sí? Entonces, ustedes como estudiantes determinan en qué tiempo le van a dedicar al curso, ¿sí? En qué horarios, si de pronto no les da para estar en los encuentros sincrónicos, pues van a tener la disponibilidad de las grabaciones, ¿sí? En el lugar y espacio que más les convenga, que más se sientan cómodos para que el estudio pueda fluir y el aprendizaje se pueda dar de una mejor manera. Metodología de evaluación o actividades evaluativas. Hay una actividad de conocimientos previos que la idea es que la realicen, no tiene un peso en el 100% de la evaluación, pero obviamente les va a permitir medir sus conocimientos a hoy, entender, ¿sí?, qué conocimientos deben fortalecer y qué conocimientos se van a fortalecer a través del curso. Es importante que lo hagan para que ustedes tengan un diagnóstico y nosotros como docentes podamos tener esa base de ese diagnóstico para saber qué cosas reforzar a través del desarrollo del curso, ¿sí? Es importante que lo realicen por eso. Así como es importante que hagan la presentación a través del foro, aun cuando no hay un peso en el 100% de la evaluación. Muchas veces nos acostumbramos o se acostumbran como estudiantes a que si la actividad no tiene un peso sobre la evaluación, entonces no la realizan y no la desarrollan. Las actividades están allí disponibles para ustedes y son para que ustedes puedan aprovecharlas, sacarle provecho, cuestionarse, participar. Entonces, no todas las actividades deben de estar asociadas a una nota para que ustedes la realicen, ¿sí? No se saquen eso de la cabeza, porque todo hace parte de un compendio que les va a permitir desarrollar sus capacidades, ¿listo? Entonces es importante que desarrollen esta actividad de conocimientos previos, está habilitada para la primera semana.
Ahorita revisamos. Si no está configurada, yo se las configuro de una vez. Y la idea es desarrollarla esta semana. Tenemos una actividad 1 que se debería entregar para la semana 3, ¿sí? Es decir, del 8 de mayo al 14 de mayo. Y en esta actividad, ustedes van a hacer un análisis de acuerdo a un caso de estudio que se les va a entregar y van a plantear un modelo de entidad-relación. Es decir, que de aquí a la semana 3 ustedes deben estar en capacidad de hacer y desarrollar un modelo de entidad-relación. Nos vamos a empezar con la introducción en la semana 2 y en la semana 3. Ya nos estaremos entrando en esta temática para que ustedes tengan la capacidad de hacer este diagrama de entidad-relación del problema de estudio. La idea es que va a ser un trabajo evolutivo, es decir, que van a entregar el diagrama de relación, la segunda entrega harán modelo relacional, normalización, todavía no está como definida esta actividad, pero estamos en ese proceso, y la idea es que al final ustedes puedan ya crear la base de datos, insertarle datos y hacerle consultas, y esa sería la actividad final 3. Los pesos de los porcentajes sobre el total de la nota ya están, actividad 1 30%, actividad 2 35%, y actividad final 35%. Serán 3 actividades evaluativas en el desarrollo de las 8 semanas, una en la semana 3, otra en la semana 5 y otra en la semana 8. ¿Listo? ¿Alguna duda con esas actividades? No hay como tal un examen final, sino que son entregas evolutivas sobre el mismo caso de estudio. ¿Listo? O al menos eso espero que así lo vamos a desarrollar. Entonces, los espacios de videoconferencia, las conferencias se realizarán todos los martes de 7 a 8 p.m. En este horario en el que estamos el día de hoy. Vamos a estar 8 martes, ¿sí? De 7 a 8 p.m. Cada martes en el mismo horario, bajo el mismo link. Este mismo link que utilizaron para conectarse hoy es el mismo que vamos a utilizar en adelante hasta que terminemos las 8 sesiones. Se debe ingresar a la clase desde la cuenta institucional. La idea es que utilicen su cuenta institucional. Esos son los canales oficiales que tenemos para comunicarnos. ¿Listo? Entonces la idea es utilizarlos. Y estas serán publicadas en la plataforma tan pronto estén disponibles. ¿Sí? Puede ser el mismo día, hoy, más tarde o mañana. Estaré cargándoles la conferencia. ¿Listo? Y así cada semana. ¿Listo? Los espacios de la videoconferencia lo van a encontrar en la plataforma. Allí van a encontrar el encuentro sincrónico, también el link para los encuentros sincrónicos y asimismo las grabaciones de la conferencia. ¿Sí? Y las grabaciones de la AAA, y cuando haya material complementario, ahí se pondrá disponible. Ambiente abierto para el aprendizaje, AAA. Esas AAA deben programar un encuentro por curso, ya están programados, esta vez no, digamos, definido un horario. Espero que no se les cruce con ninguna clase. Ahorita revisamos si hay algún cruce, pues ya verificamos cómo moverlo. Inicialmente lo estaba planteando a las 6 de la tarde. No, desde las 6 de la tarde del otro curso. Bueno, ahorita revisamos y si hay que mover pues la AAA, pues la movemos. Pero ahí, en ese momento ya está definido un horario. ¿Listo? El horario es los jueves de 6 a 7 p.m. Todos, digamos, no hay ningún inconveniente con ese horario. Consideran que van a ver para alguna clase. Entonces, a mí, por ejemplo, qué pena, se me cruza con otro encuentro sincrónico. De pronto usted no tiene otra triple de otro grupo a la que yo pueda asistir. No, en este momento solamente tengo un grupo de base de datos. Pero igual Ah, bueno, está el profe Federico, que tiene 3 grupos de bases de datos. Entonces podríamos consultar con él esos horarios. ¿Listo? listo, profe. A alguien más se le cruza, lo dejamos en ese horario. Igual recuerden que ahí queda la grabación. ¿Listo? Lo puse los jueves como para que no quede un día seguido de otro la AAA de la, del encuentro sincrónico. Entonces por eso pensé en que fuera el jueves. ¿Sí? Para que no quede ahí como un día seguido de otro. Podría ser entonces, por ejemplo, el jueves de 8 a 9. Y ustedes me dirán si lo dejamos de 6 a 7. A mí me parece que 6 a 7 está apenas. Pero ya
Ya me dirán, listo, recuerden que no estoy viendo por allá el grupo, la plataforma, el chat, entonces si tienen algo que decir pueden habilitar el micrófono, ¿listo? Entonces por ahora lo vamos a dejar en ese horario, ¿listo? Si hay algún inconveniente ya en el desarrollo de la clase o en esta semana me van diciendo. Pueden crear un grupo del curso en WhatsApp, sí, recuerden que WhatsApp no es un medio de comunicación oficial de la institución, pero bueno, me parece que es bastante directo. Entonces, me gusta como tener ese acceso por si necesito contactarlos de una manera mucho más rápida y saber una respuesta, pues pueden crear un grupo y me regalan el link y yo me vinculo al grupo, listo. ¿Qué proceso es? Listo, canales de comunicación. Mm, Se bloqueó esto. Bueno, estaba bloqueada la máquina, al menos PowerPoint, listo. Ahí me confirma si están viendo y si se escucha bien. Canales de comunicación, entonces, como les decía, correo institucional, mediante la plataforma, foro de dudas e inquietudes y chat, ¿sí? El chat de Google. Entonces, podrían ustedes crear un grupo de WhatsApp y lo anexamos como en esos canales de comunicación, aun cuando no es oficial, me parece que es bastante eficiente. ¿Listo? Los anuncios, ese es un anuncio de ejemplo. Cada semana van a tener un anuncio donde les estaré comunicando cositas. Ya está disponible el anuncio de esta semana con un video, inclusive que les cuento un poco de lo que es el contenido del curso. ¿Sí? Ustedes pueden consultar el calendario y ahí van a encontrar las sesiones que tenemos programadas. Están todas las 8 sesiones programadas allí y los respectivos encuentros AAA y los sincrónicos. ¿Listo? Ahí los van a encontrar. Tips para estudiantes de la virtualidad, tomen muchos apuntes, anoten las cosas que les parecen importantes, las cosas que no entiendan también es importante que vayan anotando y luego se tomen el tiempo de indagar sobre ellas o si es necesario preguntar al docente en el momento, pues anoten y van preguntando, ¿sí? Deben planificar, puede parecer algo aburrido, pero fijar días y horarios para ustedes trabajar en cada curso, más cuando tienen diferentes cursos matriculados, eso les puede rendir un poco más el proceso de estudio y aprendizaje. Si no se sienten bien a nivel de entendimiento, demás, pidan ayuda. Muchas veces los grupos también ayudan, pues si usted tiene una duda, un compañero se la puede resolver o se la puede resolver el docente, sí, pero no tengan miedo nunca a preguntar. Levanten la mano, pidan ayuda. Están en un proceso de formación donde nada es una pregunta boba. Ese cuento de que es que es una pregunta boba, una pregunta simple, no. No hay preguntas bobas, no existen preguntas bobas. ¿Listo? Siempre pregunte y no le dé pena preguntar o pedir ayuda. Distribuye el tiempo de estudio, ¿cierto? Es ideal que ustedes digan, ve, yo voy a dedicarle 30 minutos a este curso, 30 minutos a este otro. Voy a hacer esa tarea en tanto tiempo, entonces lo voy a programar. Hay un calendario donde ustedes se pueden programar también. Ese calendario aprovechen Google, ¿sí? Entonces diga, ustedes se pueden, si van a trabajar en equipo, entonces se pueden poner de acuerdo. Es que fulanito trabaja en la noche, yo trabajo en el día. Nunca estamos de acuerdo, muchachos. Existe Google Drive. En Google Drive pueden compartir un archivo, lo pueden editar, lo pueden editar tantas personas al tiempo como sea posible, lo pueden hacer. Eso no hay excusa para decir que es que no podemos trabajar en equipo, que no hay que. Ahí está. Resumen. Y cuando estén enfocados en el estudio, pues mantener alejadas las distracciones. El celular es una gran distracción que puede desenfocarnos y puede hacer que no nos rindan como esos espacios que programamos para estudiar. Entonces es importante también aislarnos de esos
distracciones que nos pueden generar una pérdida del foco y del proceso. Porque está bloqueando. Es importante organizar el tiempo de estudio, entrar regularmente a la plataforma. Si de pronto no pudo entrar a una clase porque se le presentó una novedad, porque le cambiaron el turno del trabajo, por lo que sea, recuerde que están disponibles las grabaciones. Si no está disponible la grabación, escriba al docente. Sí, profe, vea, no está la grabación, entonces ya de pronto se le estuvo pasando o algo así, pues ya quedará. ¿Listo? Leer con atención los contenidos, anuncios e indicaciones planteadas en las actividades. ¿Sí? Muchas veces no leen los anuncios, entonces van a preguntar cosas que ya están explicadas e indicadas allí o en las actividades. Entonces es importante leer con atención esto. Entonces estamos en esta semana 1, vamos a desarrollarla del 24 hasta el 30 de abril. ¿Sí? Contaremos con tres momentos importantes. En este momento estamos en el encuentro sincrónico. Pero como les decía, es importante que realicen la actividad de conocimientos previos y que se presenten a través del foro presentación. Ojalá todos se animen y hagan un video de presentación. Espero que hayan visto el mío. Pues ahí me disculpan la tos, pero ya llevo como 2 meses con tos y parece que no se quiere ir. Entonces, bueno, eso como un tema general del curso, preguntas, inquietudes hasta allí. Voy a revisar por acá chats. Tengo el horario, no hay problema, no hay problema. Bien, buenas noches, buenas noches. Bueno, cuéntame, Justin. Utilizaremos MySQL, lo más probable es que utilicemos SAM. SAM, ¿listo? A través de SAM vamos a utilizar MySQL. ¿Listo? Bueno, entonces continúo por acá con la presentación. A ver si me cargo algo. Listo. Entonces, hablemos sobre un poco de esas revoluciones industriales que se han dado, ¿cierto? Eh, la primera revolución industrial fue cuando se crearon las máquinas a vapor, ¿sí? Que permitieron que se generaran muchos mecanismos, ¿sí? Eh, Como diríamos, propulsados por el tema del vapor, entre esos, pues, eh, trenes y máquinas que podían generar fuerzas y demás, y eso generó una revolución, un cambio grande en cómo la humanidad, digamos, implementaba esas herramientas y máquinas a su favor. Luego sigue la revolución industrial de la electricidad, ¿cierto? Y llega la tercera revolución industrial, que es la de la computación, cuando ya surgen los computadores y empiezan a ser parte de nuestras vidas, de nuestro diario vivir. Hoy en día vemos la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con todo el tema de inteligencia artificial, conectividad y demás. Entonces, entre la tercera revolución industrial y la cuarta, las bases de datos y el almacenamiento de la información eh, han, han captado gran importancia o han abarcado gran importancia en ese proceso. Es decir, siempre ha habido necesidad de almacenar la información. Desde antes de que se hicieran las bases de datos físicos en los computadores, y antes de que existiera la impronta incluso, porque pues, antes de tener en un computador una base de datos, pues teníamos archivos físicos de papel donde se imprimían hojas de vidas, historiales de ventas, de compras y demás, facturaciones, y todo se almacenaba en archivos físicos. Pues antes de eso existía, por ejemplo, las pinturas rupestres, ¿sí? Antes de la impronta, entonces siempre hemos querido como
como de alguna manera salvaguardar la historia y registrar la información de alguna manera o los datos. Entonces, obviamente con la creación de los computadores eso toma mayor fuerza. Y hoy en día estamos también en la era de la información, ¿sí? En esta revolución de la información donde tenemos acceso a la información de una manera rápida, instante, y donde todo el tiempo hay más datos procesados, más información procesada. Todo eso se da a través de bases de datos y motores de bases de datos. Bueno, tengamos paciencia que esto se está bloqueando por acá. No sé qué le pasa. Bueno, mientras desbloquea, les voy hablando sobre estas 5 mayores tendencias empresariales en 2023 para que todos deberían prepararse bien. Todas esas, ¿sí? De alguna manera, sí hay una base de datos detrás de todo eso, ¿cierto? Aceleración de la transformación digital. A partir del 2020, cuando se generó la pandemia, ¿sí? El COVID-19, se dio una aceleración a esa transformación digital. Y hoy en día estamos viviendo, ¿sí? Esa aceleración todavía. Se está viendo los cambios que se dieron gracias a esta aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Como sociedad, como mundo, nos vemos obligados a encerrarnos, a aislarnos, pero fue gracias a las tecnologías de la información, ¿sí? Y a los software, a los sistemas de información que pudimos seguir operando desde nuestras casas, desde el encierro, pudimos estar conectados con el mundo exterior. Entonces, esto generó una aceleración en la transformación digital porque se desarrollaron nuevos software. Por ejemplo, Google Meet es una herramienta que surgió a través de la pandemia, ¿sí? O se fortaleció en la pandemia. ¿Esto qué le pasa? ¿Sí? Pero también la pandemia contrajo un tema de inflación y inseguridad de la cadena de suministro, ¿sí? Ya que al estar encerrados y demás, muchas cosas que se debían producir, se debían mover, no se movieron, no se realizaron esos movimientos y venimos enrolados. Por ejemplo, hoy en día un vehículo, por ejemplo, es mucho más costoso que lo que costaba hace 3, 4 años, por algunos insumos que se dejaron de fabricar en ese momento, que todavía venimos con ese rezago. Cuando se fue, que se espera esta prenda. Espera, ¿cómo se pero está como bloqueado aquí, me está moviendo las diapositivas. Entonces, un tema, digamos, que hoy en día se debe atacar es la sostenibilidad. Y es un problema que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Espérenme a ver, yo reviso esta máquina que me viene, está como bloqueando. Mm. Bueno, espérame a ver. Esto qué, hombre.
Y me toca, no me hace nada que nada con ustedes, pero esta máquina no sé qué le pasó, la voy a cerrar aquí a ver. Bueno, aquí íbamos por la 30. Bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? Listo. Entonces, les decía, uno de los tres problemas que mayor, eh, digamos, preocupación genera es el tema de sostenibilidad, ¿cierto? Y hoy día estamos hablando también de desarrollar software sostenible. Cuando hablamos, ustedes dirán, pero si el software es intangible, ¿cómo se hace un software sostenible? ¿Sí? Entre menos consumo energético tenga el software, eh, digamos, va a ser más sostenible. Y ese consumo energético lo medimos en líneas de código, ¿sí? En que sea mucho más eficiente el código que se desarrolle para que este genere menos calor, menos consumo energético del servidor donde se ha instalado y por lo tanto, o de las máquinas donde se instala y por lo tanto sea más sostenible. ¿Sí? Entonces debemos garantizar que los software que se desarrollen en adelante sean sostenibles. Igualmente el uso de las bases de datos. Realmente sí se deben hacer diseños de bases de datos mucho más eficientes, donde pueda haber una sostenibilidad a través del tiempo de esos datos y no generen inconvenientes con este tema de sostenibilidad ambiental, que pues hay un cambio climático notable en el cual nosotros, pues, aun cuando es natural, estamos aportando a que se acelere. Entonces tenemos también el tema de experiencia inmersa del cliente, ahí también se ve mucho el tema de base de datos, ¿cierto? Palabra clave para este año, la inversión y la interactividad. Dentro de esa experiencia inmersa también está el tema del metaverso, ¿sí? A través de, ya hemos escuchado pues al dueño de Facebook hablar de ese metaverso. Entonces todo esto está soportado a través de las bases de datos, de donde se registra toda esa información, se registra en bases de datos. Y algo que también la sociedad, digamos, o las grandes empresas están muy preocupadas hoy en día es el tema del reto del talento humano. Hoy las personas están rotando constantemente, están renunciando a sus trabajos, ya no la piensan. Hace unos años, y uno escucha todavía, por ejemplo, mi papá que me dice mucho, ve, está cambiando mucho de trabajo, ¿qué está pasando? ¿Qué no sé qué? ¿Sí? Porque tenía esa mentalidad de que conseguían un empleo y ahí se jubilaban toda la vida. Y hoy en día eso no se da. Y la gente prefiere ser como nomás a nivel de empleo, sino tener esa estabilidad que antes se buscaba. Entonces es un reto también analizar a través de los datos cómo, digamos, impacta, ¿sí? Ese tema de ese reto que tienen las empresas de que las personas se queden laborando en ellas, que se sientan felices en espacios cómodos y agradables. Esto que están viendo por acá por pantalla es un tablero de mando. Estos tableros de mando ya contienen información que se genera gracias a los datos que se almacenan en diferentes bases de datos. Normalmente estos tableros de control no solamente tienen un origen o una base de datos a través de la cual están conectándose y obteniendo información, sino que son diferentes orígenes. Pueden ser archivos de Excel, archivos planos, bases de datos de un proveedor, bases de datos de un cliente. Entonces lo que se hace es que todos esos datos se juntan y se les hace un proceso de ingeniería, extracción y transformación y se muestran a través de esos tableros de mando que apoyan a la toma de decisiones. Los software de toma de decisión son software que toman los datos registrados en una base de datos, los procesan para luego mostrar información. Entonces nosotros vamos a aprender a manipular los datos
cómo los agregamos a esa base de datos, pero luego también a través de las consultas y desde las sentencias de SQL, cómo nosotros podemos esos datos transformarlos en información, información de valor para tomar decisiones. Entonces, en las bases de datos vamos a almacenar, a registrar datos, ¿cierto? Pero esos datos son como una entrada a través de la cual podemos hacer procesamientos para luego generar información a través de una salida, ¿sí? Entonces, ¿la información qué es? A pesar de que generalmente los términos de datos e información se usan para describir lo mismo, en el área de la tecnología, para nosotros, cuando hablamos de bases de datos e información, son, son temas totalmente diferentes, tienen un diferente significado o contexto o connotación. Entonces, los datos, ¿sí? Es el término cuando nos referimos al registro guardado en la base de datos, a una fila guardada en la base de datos. Es un dato, ¿sí? Un dato que solo ese dato no tiene ningún valor ni ningún significado. ¿Sí? Nosotros almacenamos datos. A un cliente hizo una compra, entonces yo registré la compra del cliente, la fecha en que la hizo, la hora, ¿sí? Cuánto fue el total, ese cliente que es. Pero solo ese dato no me está diciendo nada. Me está diciendo que hubo un cliente que hizo una compra a tal hora, ¿sí? Pero hasta allí. ¿Qué pasa cuando yo tomo ese dato y lo junto con otros datos, los proceso y saco una información? Ah, yo puedo decir, venga, el mes de mayo, el día, la semana 2 es lo que más se vende, son productos asociados a la mamá, ¿cierto? Porque el sistema me está diciendo que los clientes compraron en esa fecha, en ese momento. Entonces ya no fue solamente el dato que yo guardé del cliente que hizo la compra, sino la de todos procesado que me dio él. Pero ¿qué pasa? Hay que saber cómo guardamos esos datos de tal manera que luego los podamos llevar a información. Entonces la información se refiere a esos datos que han sido ya procesados y se comunican de una manera que puedan ser entendidos e interpretados. Entonces yo puedo decir, el día que más ventas sube, el día que menos ventas sube, en el día qué horario vendo más, qué horario vendo menos, cuál es el vendedor que más ventas está registrando, cuál es el cliente que más me compra, ¿sí? Cuál es el cliente que más rápido paga, el que más se demora para pagar. Todo eso lo podemos obtener basado en esos datos que estamos registrando, ¿sí? Yo registré cuando el cliente hizo el pago, ¿sí? El pago y si está atrasado, pues lo marcará como atrasado. O yo puedo calcular si pago 5 días antes de la fecha de vencimiento, si pago después de la fecha de vencimiento. Yo puedo calcular cuántos clientes son, cuántos pagos es un cliente atrasado, cuántos pagos es un cliente adelantado. Pero eso lo hago basado en los datos de cuando él haga el pago y eso queda registrado allí. Entonces, ese dato me sirve para yo luego procesarlo y obtener la información. Vuelvo y juega esto. Chao. Se volvió a bloquear. Entonces, el dato es cualquier conjunto de caracteres, ¿sí? Puede ser un carácter único o puede ser una fila de datos, ¿sí? Y existen varios tipos de datos, los numéricos, los alfanuméricos y los alfabéticos. Igualmente que ustedes ya han conocido lenguajes de programación, a nivel de base de datos también hay unos tipos de datos, ¿cierto? Nosotros trabajamos con datos, ¿sí? Porque tenemos los numéricos, alfanuméricos y demás, ¿sí? Pero entonces, esos datos podemos hablar de enteros, ¿sí? De begin, dependiendo del sistema de gestión de base de datos, vamos a tener diferentes tipos de datos, eso lo vamos a ver ya cuando estemos directamente en los sistemas de gestión de base de datos, pero pues hay unos genéricos que son cadenas de caracteres, números enteros, números con decimales o números reales o flotantes. Tenemos los tipos booleanos que son solamente un bit de 0 o es 1, o es verdadero o es falso, ¿sí? Todos esos tipos de datos, como se manejan en los lenguajes de programación, también los tenemos acá en las bases de datos, porque finalmente usted a través de un lenguaje de programación crea una interfaz de usuario, ¿sí? Y esa interfaz de usuario es la que se conecta con la base de datos y agrega registros. Entonces, digamos que se manejan también tipos de datos.
compatibles con estos de los lenguajes de programación. Bueno, la importancia del orden del dato. Es importante, pero les digo, cuando se hace el análisis, ¿sí? De cómo voy a construir la base de datos, es importante tener claro, de acuerdo al contexto y a lo que me están solicitando, qué datos sí debo registrar, qué datos no, qué orden los registro, todo eso. ¿Sí? Porque esos datos son los que nosotros vamos a transformar en información y si no están debidamente organizados, ordenados, si no son coherentes con la realidad que se está almacenando, que se está registrando, pues vamos a tener información inválida o algo, o vamos a tener datos que no nos aporten nada a nivel de información, ¿sí? Que al momento de procesarlos no nos genere ningún valor. Y la idea es que si nosotros tenemos datos almacenados, podamos obtener información de ellos, ¿sí? En un principio, el interés era almacenar, 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 pero listo. Entonces, ¿qué pasa con eso que estamos almacenando? Procesémoslo y convertimos en información. Entonces, no es lo mismo decir que esos son conceptos básicos de informática o decir que decir básicos son conceptos de esos informática, ¿cierto? Entonces, el orden sí importa acá. Se debe tener el dato de una manera organizada. Los datos deben estar organizados, estructurados en sus respectivas tablas para que luego podamos procesarlos de la mejor forma. Y no vamos a tener información incoherente, incongruente y falsa que quite confiabilidad al producto. Y bueno, esperemos que eso está bloqueado. Preguntas hasta ahí, inquietudes hasta allí. Entonces, a través de los datos, ¿sí? Podemos hablar que la estructura más básica de un dato es un carácter, ¿sí? Un char, como le llamaríamos en un lenguaje de programación. Y ese carácter podemos llevar a dato, los datos los procesamos y los convertimos en información y la información nos genera conocimiento. Es como la escala. Entonces, eso que vemos en pantalla, como les digo, son tableros de mando que nos están brindando información y esa información nos sirve para apoyarnos en la toma de decisiones. No, definitivamente voy a cerrar esto. Bueno, pero vamos a ver que está, esto está lucido por aquí. Me parece, luce esta máquina. Está pero bloqueado, bloqueado.
Bueno, esperemos que se haya guardado los cambios porque si no nos embalamos. Presentaciones. Listo. A ver. No, ese nos deja trabajar, ¿no? Entonces, tratamiento de los datos. Entonces, tratamiento de la información quiere decir que operamos o procesamos con conjuntos de datos iniciales o datos de entrada. Como resultado se genera un procesamiento para obtener un conjunto de datos finales o de salida. El procesamiento de los datos está constituido por tres actividades básicas. Captura de datos de entrada. ¿Sí? Esto se hace a través de interfaces. ¿Sí? Estas interfaces nos generan esta captura de estos datos de entrada. Luego hay una manipulación de esos datos y finalmente manejo de resultados de salida. Esa manipulación se hace a través de Transact SQL, ¿cierto? A través de consultas de SQL o a través de herramientas que leen los datos, como por ejemplo un Power BI, un Tableau, ¿sí? Incluso el mismo Excel. En Excel podemos traer una consulta de base de datos o directamente la tabla y hacer informes. Nosotros vamos a enfocar acá en Transact SQL que nos permite generar información. Captura de los datos deben ser registrados antes de procesarse, los datos pueden ser captados directamente por el computador, por ejemplo, un teclado, un sonido, una temperatura, código de barras, ¿sí? Un lector del fluido del viento. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a capturar esos datos. Sobre el dato se hace manipulación, luego se agrupa, consiste en organizar, clasificar elementos similares por grupo o clases, ¿cierto? Almacenarlos en tablas. Cálculo entonces consiste en la manipulación aritmética de estos datos, que vamos a hacer operaciones matemáticas o operaciones de comparación, de filtrado, clasificación. Podemos ordenar, agruparlos, ¿sí? De mayor a menor, el más antiguo, el más reciente. Y por último, manejo de los datos de salida. Una vez que han sido manipulados, pues se pueden mostrar informes. Entonces, se ha definido en forma genérica el término de información como referencia al conjunto de símbolos con los que se representan convencionalmente hechos, objetos e ideas. Sí, de hecho, cuando se habla ya de Business Intelligence, que es un concepto que lo que hace es las bases de datos transaccionales, porque nosotros vamos a trabajar acá bases de datos transaccionales. Cuando hablamos de bases de datos transaccionales, son las que registran, sí, una venta, un nuevo cliente, un vendedor, un nuevo proveedor, un listado de productos. Allí estamos en una base de datos transaccional donde todo el tiempo vamos a estar registrando una nueva venta, un nuevo cliente, un nuevo producto que ingresó, ¿sí? Un movimiento de ese producto de inventario, etcétera, etcétera. Esas son transacciones que estamos realizando. Nosotros vamos a trabajar en ese curso bases de datos transaccionales. Pero entonces, por ejemplo, cuando se habla de una base de datos como Nieve, por ejemplo, para inteligencia de negocios, la tabla central es la tabla de hecho. Y el hecho es en el momento, por ejemplo, en que usted registra una venta, eso es un hecho, la venta. ¿Sí? Entonces, ese hecho está asociado a que usted esa venta la hizo en una ciudad, la realizó un vendedor, la compra la hizo un cliente, ¿sí? Y utilizó un medio de pago, lo hizo en una fecha en específico, en un trimestre del año, en un año específico, etcétera. Entonces, todo eso se convierte como en el hecho. Entonces, también puede decirse con más precisión qué información se refiere al conocimiento derivado del análisis o tratamiento de los datos. Entonces, digamos que las compañías y las empresas hoy en día dependen en gran medida de los datos que se almacenan en estas bases de datos y cómo esos datos se convierten en información para apoyar sus tomas de decisiones. Esas tomas de decisiones van desde sacar un producto del mercado porque no está generando utilidades, en sacar promociones en determinado momento del año, del mes o del día de la semana,
ofrecer a un cliente en específico una promoción en específico, porque ese cliente se sabe que ese cliente estuvo indagando por el producto, normalmente lo compra, que si le ofrece una promoción lo va a comprar con mayor seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos a través de esos datos que estamos guardando y que estamos convirtiendo en información para apoyar a la toma de decisiones. Entonces estamos en la unidad 1. Esa unidad 1, ¿sí? Vamos a trabajarlo entre la semana 1 y la semana 2. Y vamos a empezar con el tema de introducción a las bases de datos. Pero bueno, ya no nos queda mucho tiempo de la clase. En 7 minutos, y enseguida tengo otro encuentro con otro grupito por acá. Entonces, hablemos en estos minutos que nos quedan un poco de esa introducción a las bases de datos. Entonces, yo creo que ustedes ya han tenido como un acercamiento a bases de datos. Por ahí veo algunos estudiantes que ya trabajaron conmigo el curso de Framework. Entonces, ya han tenido como ese acercamiento, pero de pronto no desde la vista de, listo, yo tengo que construir una buena base de datos para poder almacenar muy bien los datos y que luego pueda generar información de manera segura, íntegra. Entonces, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos o servidores que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. Este conjunto de programas conocidos como sistemas de gestión de bases de datos. ¿Listo? A través de, o cuál es la manera en que nosotros manipulamos los datos o accedemos a las bases de datos desde estos sistemas de gestión de bases de datos a través de SQL. Sí, es como el lenguaje estándar para manipulación de bases de datos. Pero sabemos que hoy en día tenemos las nuevas bases de datos, ¿sí? Que ya vienen, que se vienen utilizando hace aproximadamente 5 años más o menos, por ahí en 2017, 2018, ya se está hablando de bases de datos no SQL, ¿sí? Porque no son bases de datos estructuradas. Cuando yo digo estructuradas, es que nosotros definimos un diagrama, entidad relación, un modelo relacional, donde hay unas tablas y las tablas tienen unas relaciones directas y unas comunicaciones a través de unas claves foráneas y demás. Pero también tenemos ya hoy en día las no SQL. Entonces, al ser no SQL, pues el Transact SQL que nosotros utilizamos normalmente en estas bases de datos no va a funcionar en eso. Pero digamos que se siguen utilizando muchísimo las bases de datos tradicionales o las bases de datos soportadas por el lenguaje SQL. ¿Listo? Entonces, cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas, y las columnas se guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla. Cada fila de la tabla conforma un registro agregado a esa tabla. Entonces, como podemos ver por acá en pantalla, tenemos la estructura básica de una base de datos o de una tabla, donde tenemos las columnas que son nombre, ¿sí? Documento de identidad y teléfono. Y la fila ya es cuando le agregamos un registro a eso. Por ejemplo, nombre, Pepito Pérez, su número de documento, ese que está por acá y su teléfono está por acá. ¿Cierto? Eso ya es una fila, es un registro. Cuando tenemos varios registros, hablamos de tuplas. ¿Listo? Entonces se define base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. ¿Qué ventajas ofrece el uso de las bases de datos? Control sobre la redundancia de datos. No hay redundancia de los datos. ¿Sí? A través de la normalización eliminamos esas redundancias. Consistencia de los datos. Al no haber redundancias, vamos a tener unos datos más consistentes, más certeros. Compartir los datos. Se puede compartir a través del acceso a esas bases de datos. Integridad. ¿Sí? A través de la normalización logramos que esa base de datos tenga integridad de la información, que se pueda acceder o no. ¿Sí? Nosotros damos permisos a través de la administración de ese sistema de gestión de base de datos. La base de datos que tengamos, podemos decir que usuarios la ingresan, cómo la acceden, si la pueden leer, si pueden escribir sobre ella o no. ¿Cierto? Mejora la productividad, ¿sí? Porque es mucho más eficiente, y mejora el mantenimiento. Aumenta la concurrencia y mejora copias de seguridad.
Es muy fácil hacer copias de seguridad de esas bases de datos y se pueden programar tareas de manera automática para que lo realicen. Desventajas. Puede ser un poco complejo la administración, la creación y diseño de bases de datos. Es costosa la infraestructura para mantener una base de datos y hay una alta vulnerabilidad a fallos, ¿sí? Por eso siempre tiene que tener un respaldo de esa base de datos. Y bueno, con esto voy dando por terminada la sesión. Nos quedan pendientes unas diapositivas, las trabajamos en la próxima clase, ¿sí? Pero entonces, para que lo tengan allí pendiente. Listo, entonces, bueno, espero que les haya gustado la sesión de hoy. Nos vemos el próximo martes. Bueno, la sesión de la AAA la tenemos el jueves, como les decía, a las 6 p.m. Entonces nos vemos en la AAA el día jueves. La idea de los espacios de AAA es que pues aclaremos dudas, inquietudes, por favor revisen el material que tienen disponible en la plataforma y podemos hacer dinámicas o podemos seguir hablando así como hoy les he hablado, como de incluso terminar la presentación que tenemos acá, ¿sí? Donde les estoy dando como una introducción a eso que son las bases de datos. Igual es el material de apoyo, entonces la idea es que lo revisen y cualquier duda pues lo revisamos. Vale, que tengan un feliz resto de noche, voy a tener la grabación. Listo, profe. Buenas noches, que descanse. Hasta luego.